nos da de poder Jesús. Le damos gracias, tenemos algunos pequeñitos problemas de internet. Le damos gracias al Señor por una vez más, este lugar llamado Eternidad del Corazón. Mi nombre es Gerardo Sosa. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo hacia toda su gente, hacia todo su pueblo. Gente en diferentes lugares están invocando el nombre del Señor, gente en diferentes lugares están interviniendo por una orden del Espíritu, ¿cierto? En diferentes lugares se está manifestando el Salvador a través de su pueblo, a través de sus hijos. Están siendo luz en las tinieblas. ¿Sí? Le damos gracias al Señor porque hay algo extraordinario que se está moviendo en nuestras vidas, en medio de su pueblo, ¿cierto? Y bueno, esto hay una nueva, creemos que se está moviendo, pero verdaderamente hay hambre de Dios, hay hambre de su palabra, hay hambre de su verdad, hay una búsqueda verdaderamente de lo genuino, ¿cierto? Hay una búsqueda verdaderamente, yo diría que ferviente, una búsqueda ferviente por la verdad. Cada vez más y más en esta tierra, ¿cierto? Se está haciendo más evidente esa búsqueda de la verdad, que es Jesucristo, y todo lo que en Él hay, ¿cierto? El Padre dijo, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí? Y mucho podemos pensar todas esas cosas que necesitamos para nuestra vida diaria. No nos quedemos tan cortos, compañeros y compañeras, en el Señor, ¿sí? Tenemos que darle gracias a Dios, pero Padre, tenemos que seguir bregando. Amados, tenemos algunos pequeños cortes en el internet. Tenemos que seguir bregando en búsqueda, ¿sí? De esa verdad. Y en muchas cosas te va a tocar ser un pionero, una pionera en estos tiempos, ¿cierto? Le damos gloria al Señor, ¿sí? Estamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Vamos a ver qué dice, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 15. Damos gracias al Rey. Ahí vamos a empezar con esta lectura. Y bueno, estamos creyendo que en cada palabra que el Señor nos da, ¿cierto? En cada momento que el Señor nos da, Él está interviniendo de forma extraordinaria, ¿cierto? En los corazones, ¿sí? En las vidas, ¿sí? Sabiendo que tenemos tal vez luchas, pruebas, ¿cierto? Exámenes, y eso es lo que está ocurriendo alrededor del mundo con muchos hermanos y hermanas en este Evangelio bendito, ¿cierto? De todo linaje, todo pueblo, ¿cierto? Y toda nación de la tierra, ¿cierto? Se está confesando el nombre de Dios, ¿cierto? Y eso es importante. Ese es el único Rey que está por encima de todo para nuestras vidas, ¿cierto? Y tenemos que estar atentos, ¿sí? Dice en Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer ahí un poquito estas verdades, bastante extenso aparentemente, pero es algo verdaderamente glorioso, este libro de Corintios. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ahí hay una certeza de que esa comunidad a la cual él estaba predicando había recibido a Cristo, ¿cierto? Ahí él estaba notificándoles a ellos, le estaba confirmando a ellos que ellos habían recibido al Señor,
porque seguramente había muestras de fe, había muestras de perseverancia. Acá está, mira, en el cual también perseveráis, ¿sí? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, ¿cierto? Aquí está verdaderamente confirmando la salvación, ¿cierto? Sobre aquellos creyentes, ¿cierto? Que el cual él está hablando, ¿cierto? Y dice, si no creísteis en vano. Ahora vamos a ver el por qué esta palabra, ¿cierto? No es porque se puede perder la salvación, es algo imposible. Para decir que la salvación se puede, para preguntar si la salvación se pierde, vos te tendrías que hacer una pregunta. ¿La salvación la puedo ganar? ¿Eh? ¿La puedo ganar yo con mis actos, con mis hechos? ¿Sí? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Eh? Recibí muchas veces el apóstol Pablo, ¿cierto? Pone esta palabra de manifiesto, porque yo recibí del Señor que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Acá está desglosando algunas verdades el Señor. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él pone el asiento en las Escrituras y no en alguna experiencia, en alguna visión, la cual él las tenía, ¿cierto? Él acá le está dando verdaderamente a este digno de toda. Amén. Volvimos a conectar ahí. En este podemos ver el apóstol Pablo, ¿cierto? Se apoya en la escritura y apoya a todos aquellos que están oyendo directamente en las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque también él sabía que por medio de las escrituras Dios lo iba a apoyar en todo lo que está hablando de parte del Espíritu a esta comunidad de creyentes en Corintios, ¿cierto? Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sí? Esto es importantísimo, amados. Se aparece el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, se le aparece a Cefas, se le aparece a los 12, ¿cierto? Y después se le aparece a más de 500 hermanos, ¿sí? O sea, aquí está hablando el Señor, ¿sí? Primero se le aparece a Cefas y a los 12 que pertenecen. Te damos gloria. Se cortó nuevamente. Se le aparece a Cefas y a los 12. Esto correspondía a la nación judía, a todos los que caminaron con él en Jerusalén. Pero también dice, ¿cierto?, que después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, cuenta Pablo, ¿no? Y esos 2 hermanos salió seguramente de la iglesia naciente, ¿cierto? Ahí apareció este Cristo Jesús resucitado, ¿cierto? Con su cuerpo glorificado, ¿cierto? Y ellos siendo testigos presenciales, ¿cierto?, de esa aparición, ¿cierto?, del Señor, de esa resurrección, antes de ir al Padre. Dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y por último, y al último de todo, como un abortivo me apareció a mí. Dice que se le apareció a los 12, ¿verdad? Qué maravilla, hermano, esto, ¿eh? Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué? Porque el apostolado de él era para los gentiles, ¿cierto? Muchos lo toman a Pablo como que era parte, tal vez era parte de los 12 apóstoles. No, no, señor. El apóstol número 12 había recaído en Matías. ¿Se acuerdan de esa elección hecha por el Espíritu Santo cuando tenían que reemplazar a Judas? Bueno, el apostolado de Pablo era orientado
era reperfilado totalmente, era configurado totalmente para las naciones gentiles, ¿cierto? En el cual Dios ya había puesto una gracia especial en su vida, ¿sí? Y dice, por eso dice, como abortivo, ¿eh? Como a un abortivo me apareció a mí, ¿sí? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahí hay toda una presentación de la resurrección, ¿cierto? Del Señor que se aparece con su cuerpo glorificado. Y bueno, ahí está hablando cómo Dios asentó las bases de resurrección, completa la obra, Cristo en la tierra, ¿sí? Antes de ir al Padre, ¿sí? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque muchos en esa comunidad griega, ¿sí? Creían, habían filósofos que en sus enseñanzas enseñaban de que no había resurrección del cuerpo, ¿sí? Esto es muy fundamental. Dice, los griegos, acá tengo algunos apuntes, ¿sí? Los griegos no creían la resurrección de muertos, por eso Pablo habla acá en en este verso 12, dice, por si se predica de Cristo que resucitó, pero si se predica de que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahora pasamos a explicar por qué es estas cosas. Fíjate que los griegos tenían un pensamiento. Los griegos, que eran tan sabios, ¿cierto? Y que fíjate que era tanta la cultura tan rica de los griegos, que los romanos conquistan Grecia, pero el pensamiento griego conquista a Roma. Toda la cultura griega, toda sus dioses, ¿cierto? Es absorbido totalmente por los habitantes romanos en ese tiempo. Grecia, ¿cierto? Fue un imperio cultural que se extiende hasta estos tiempos, ¿cierto? Con toda su filosofía, con todas sus enseñanzas, las bases, por ejemplo, hoy en día de gran parte de los gobiernos del mundo es tomada de Grecia, ¿sí? De ahí es donde nace esta famosa democracia que hoy en día tenemos como uno de los tipos de gobierno humano, ¿cierto? Entonces dice, cuando Pablo predicó de la resurrección, dice que los griegos no creían la resurrección de los muertos en cuanto al cuerpo. Ahora vamos a ver por qué. Y también nosotros por líneas de una religión que es la religión oficial, también teníamos esta imagen como que el cuerpo quedaba ahí. Fíjate vos, acá dice, los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó la resurrección en Atenas, algunas de las personas en realidad se rieron de la doctrina, ¿sí? Porque en ese tiempo el pensamiento griego estaba verdaderamente, era muy contemplado, era muy meditado, la filosofía era algo verdaderamente que movía las fibras más íntimas, ¿cierto?, del pensamiento humano en esa época. ¿Sí? Este hecho está en Hechos 17:32. Sus filósofos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma. Fíjate vos el pensamiento que tenían, como que el cuerpo era la prisión del alma.
¿sí? Y que mientras más pronto la muerte liberara el alma, mejor le iría a la persona. Ellos tenían ese pensamiento, ¿cierto? Ellos creían que el hombre, ¿cierto?, a posteridad prevalecía en un espíritu, ¿cierto?, como algo etéreo, ¿sí? Entonces los griegos miraban el cuerpo humano como una fuente de debilidad y de maldad. ¿eh? Así hay muchas doctrinas cristianas, ¿cierto?, que están también absorbidas por este tipo de pensamiento. Un tipo de pensamiento que niega la resurrección del cuerpo de la persona en un cuerpo glorificado, como el de Cristo Jesús, cuando Cristo lo dice en su palabra, ¿sí? Y no podían concebir que un cuerpo continuamente existiendo después de la muerte. Ellos no podían concebir, claro, su mente, ¿cierto? No podía, ¿cierto? ¿Cómo puedo decir? Configurar, ¿cierto? En su pensamiento, en su convicción que un cuerpo podría prevalecer, porque ellos tenían un pensamiento que el cuerpo era una cárcel, que era algo malo, era algo verdaderamente impuro, ¿verdad? Dice, y hoy muchos inteligentes piensan esto, que el cuerpo verdaderamente es una cárcel, ¿sí? Dice, y no podían concebir que el cuerpo continuamente continuara existiendo después de la muerte. Este fue el modo de pensar que Pablo tuvo que enfrentar al escribir este capítulo. ¿Sí? Esta fue una de las razones por la que el apóstol Pablo va a hablar estas maravillas que va a hablar ahora y estas confirmaciones que nos dan de algo que él recibió del Señor. ¿Sí? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque en medio de esa congregación había gente que recién había llegado al Evangelio. Y en ese tiempo todavía no se estaba hablando lo que era regeneración, lo que era justificación, lo que era santificación, lo que era redención. Tantas cosas, hermano, que nosotros tenemos que conocer. No tan solamente que Cristo, no tan solamente que Cristo vino a salvarnos, sino que la salvación es producto del diseño y un plan de Dios, ¿cierto?, de restaurar el reino en la tierra, ¿cierto?, y que este Jesucristo sea rey y que después, como dice las Escrituras, ese reino sea entregado al Padre cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. ¿Sí? La salvación es producto, ¿cierto?, de haber creído el mensaje de los 66 libros que están en la Biblia, pero más allá del libro, creer a la persona de Jesucristo. Todo el Viejo Testamento anuncia al Salvador, es sombra de lo que iba a acontecer, sombra de lo perfecto. En el nuevo pacto, a través de los hechos en adelante, comienza toda la realidad y la verdad totalmente confirmada y consumada con Cristo en medio del escenario mundial. Y hoy en día, a través de su pueblo, a través de la iglesia, la cual fue llamada, convocada, invitada, ¿sí?, desde los principios de los tiempos, amado. Dios en su conocimiento eterno sabía muy bien, ¿cierto?, de la eficacia del sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección de el Dios hombre llamado Jesucristo. ¿Sí? Entonces cuando Jesucristo irrumpe, ¿cierto?, toda ese tiempo y en medio de ese pensamiento, ¿cierto?, griego, él comenzaba a través del apóstol Pablo y otros más, ¿cierto?, a golpear, ¿cierto?, con su palabra,
¿cierto? Como el martillo que golpea la piedra, comenzó a romper todo ese articulamiento mental que a través de los siglos, ¿cierto? El enemigo, ¿cierto? Llamado Satanás fue formando en el hombre, que le fue dando lugar, ¿cierto? Algunas filosofías, ¿cierto? Que negaban la resurrección del cuerpo del hombre. ¿Sí? Entonces esto durante muchos siglos estuvo adoctrinando, ¿cierto?, a mucho pueblo griego, ¿cierto? En Corinto, dice, no dudaban de la resurrección de Cristo, de modo que Pablo empezó allí su argumentación de la resurrección del cuerpo humano. Muy importante, fíjate vos qué importante que es el cuerpo humano, amado, siendo que el Señor dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que mira vos qué importancia tiene el cuerpo para Cristo Jesús. ¿Sí? Sabemos que este cuerpo se va a deshacer, este tabernáculo, dice que si se deshiciere este tabernáculo, Él tiene preparado uno mejor, en el cual vamos a ser revestidos, vamos a ser transformados en su arrebatamiento, en su venida. Y vamos a tener un cuerpo igual al que tiene Cristo Jesús, el cual ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y nosotros también estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es un hecho, eso es una verdad que tiene que golpear tu vida y tiene que deshacer todo pensamiento, ¿cierto? Pseudo pensamiento que traen algunas doctrinas que se han metido y se han enquistado en el mundo cristiano de hoy en día. ¿Sí? La resurrección de Cristo es un hecho histórico probado por el mensaje del Evangelio. ¿Sí? El testimonio de testigos y la misma conversión de Pablo, si no hubiera resurrección no habría salvación. Si no hay resurrección del cuerpo, no habría salvación. La salvación, ¿qué es lo que trae con ello, amado? Trae que Dios, ¿cierto?, conecta nuestro espíritu, ¿cierto? Nacemos a una nueva criatura, somos una nueva criatura. Él pone su simiente incorruptible en nuestras vidas, que es su linaje, ¿cierto? Somos descendencia de Él por Cristo, ¿cierto? Por su sangre somos limpiados, toda maldición es deshecha, ¿cierto? Él pone el proceso de santificación para que esta alma esté siendo reconectada otra vez con toda esa gracia y ese poder que un día se perdió en el jardín del Edén. Así como por un hombre entró la muerte y pasó a todos los hombres, así por un hombre entró la vida, ¿cierto? Y somos totalmente hechos nuevas criaturas. Eso va a traer una restauración, no, mejor dicho, no una restauración, una transformación en nuestras vidas, y eso también está implicado en nuestros cuerpos. Dice que Él tiene un cuerpo para nosotros glorificado, ¿cierto? Cuando ocurra el arrebatamiento vamos a ser transformados. Eso está por Primera Tesalonicenses, capítulo 13, 16 en adelante. También Corintios, también lo vamos a ver acá un poco. Mira lo que dice, y si Cristo no resucitó, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Ese es el, ¿cómo le puedo decir? Es la piedra principal, ¿cierto? Y es la prueba, la resurrección de Cristo. Ahí se mueve gran parte y todo el Evangelio, en su Hijo resucitado, ¿cierto? En su Hijo moviéndose a través de su iglesia y nosotros a través de Él. Él es el ámbito, Él es el templo,
donde nosotros servimos, donde nosotros andamos, donde nosotros nos movemos, ¿sí? Entonces, mira, dice, y somos hallados, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Eso es lo que sostenían estos griegos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si nosotros no creemos que Cristo haya resucitado, todavía estamos en el cuerpo de pecado, no en el pecado de hecho, no, estamos en el cuerpo de pecado. ¿Qué quiere decir el cuerpo de pecado? Es esa persona que estaba desconectada de Dios, sin Cristo. Pero ahora estamos en Cristo, estamos conectados, ¿cierto? Hemos sido comprados por Él, hemos abandonado ese cuerpo de pecado, que era el ámbito de las tinieblas, y ahora fuimos trasladados al reino de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Hoy vivimos en Él, ¿sí? Si creemos que Él resucitó de los muertos, ¿sí? Dice, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucita. Y nosotros tenemos ese pensamiento, estamos dudando, Cristo no resucitó entonces. Y si no resucitó, tampoco murió en la cruz, ¿sí? Vana sería su muerte, ¿sí? Dice, entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron, ¿eh? No son salvos, ¿sí? Qué terrible. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si no creemos, ¿cierto?, que Cristo resucitó, somos unos miserables verdaderamente, ¿sí? Estamos hablando algo que no creemos, estamos hablando algo que no estamos viviendo, ¿sí? Pero esto no es así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias de los que durmieron es hecho? Que todos los que murieron anteriormente a Él y los que van a morir, ¿cierto?, no van a experimentar resurrección en sus cuerpos todavía, hasta el arrebatamiento. El único que experimentó esto fue Cristo Jesús y fue llevado al cielo, ¿verdad? Fue al cielo, es el que está a la diestra del Padre, en cuerpo glorificado. Eso es lo que se le llama la cosecha, eso es lo que se le llama la primicia, Él es el primero. ¿Sí? En la resurrección después van a venir, su iglesia va a ser resucitada en el arrebatamiento, ¿sí? Y después en los últimos tiempos también. Dice que los sepulcros serán abiertos, ¿cierto? Y los justos verán al Rey. Y los otros serán para condenación, dice que van a resucitar, ¿cierto? Son 4 resurrecciones. La de Cristo, la de su iglesia, la de los santos de Israel, de su pueblo elegido en los últimos tiempos, ¿cierto? Todo lo del Viejo Testamento y todos los que vivan en el milenio, que vayan muriendo, ¿cierto?, van a ser resucitados, ¿cierto?, cuando el reino sea entregado al Padre, ¿sí? Esto es muy importante saberlo. Y la 4ª resurrección es para confusión eterna. Eso van a ser resucitados en el gran trono blanco, van a tener que enfrentar el gran trono blanco. Ese lugar no es lugar tampoco para la iglesia. La iglesia lo que va a enfrentar es lo que está en Corintios capítulo 5, verso 10,
que dice el tribunal de Cristo, que no va a ser un tribunal para condenación, sino va a ser un tribunal para entregar galardones, para entregar premios, ¿cierto? ¿Por qué? Por el servicio que hayamos prestado en esta tierra, ¿sí? Eso es muy importante que vos lo vayas estableciendo en tu corazón, ¿sí? Dice, mira, porque, perdón, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicia? Que va a ser el primero que resucitó en, en cuerpo y alma, te quiere decir, ¿no? Todavía nosotros estamos en ese proceso esto es muy importante, de santificación en nuestra alma, pero también nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿cierto? Cuando Cristo venga a buscarnos. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Ahí podés poner abajo, ¿quién era ese hombre por el cual la muerte entró? ¿Sí? Ahí en los comentarios, ¿cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese otro hombre? ¿Eh? ¿Sí? Hay resurrección. En uno hay muerte, ¿sí? Por la cual la muerte pasó a todos los hombres, dice. Porque la paga del pecado es muerte. En este caso el cuerpo muere por causa de esa fragilidad que se plantó en un momento. Pero más el alma es reconectada con el Salvador por medio del Espíritu en esta vida, ¿sí? Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primer resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 16. Acordate de eso. Luego el fin, cuando entregue el reino, acá está, de la tercera resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. ¿Cierto? Ahí ya te está dando algo de la escatología, algo que va a ocurrir, ¿sí? En esta tierra. Va a haber una tercera resurrección. ¿De quién? Acá vamos a ver. Cuando entregue el reino a su Padre. El reino a su Padre, ahí se va a producir otra resurrección. Eso es lo que apunta por allá Daniel. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Daniel 12, mira. Daniel 12, ahí hay una confirmación de esta palabra. Gracias, Señor. Creo que es sobre el final. Es un pequeño apunte, pequeñito apunte. ¿Cierto? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Dice, y muchos de los que duermen, dice el capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Sí? Se van a producir dos resurrecciones ahí. Una para vida eterna, son aquellos desde Adán, pasando por Moisés, ¿cierto? Menos en el tiempo de gracia, donde comienza la iglesia, en el siglo I, aún en el tiempo de Cristo también, que muchos creyeron en él, que fueron sanados, escucharon el mensaje, hasta este tiempo y hasta que la plenitud de los gentiles, como habla por allá por Romanos capítulo 9, 11 también habla, hay un paréntesis llamado tiempo de gracia, donde la semana 70 quedó en suspenso, se han cumplido 69 semanas, como habla el libro de Daniel 9.
¿cierto? Entonces nosotros estamos en este paréntesis, ¿cierto? Donde se produjo la resurrección de Cristo y se va a producir nuestra resurrección, que habla 1 Tesalonicenses 4:13 y lo va a hablar también Corintios acá, que ahora lo vamos a ver. Después hay dos resurrecciones más, que acá lo está diciendo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, esos son los de Adán, pasando por Moisés, como te dije, menos los, los que son de Cristo, porque acá dice que acá en su debido orden, fíjate acá en su debido orden, vamos de vuelta, tengo un poquito de paciencia, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, dice el verso 23 del capítulo 15, luego los que son de Cristo en su venida, así que eso no pueden ser esos resucitados que habla por Daniel capítulo 12, no pueden ser, eso pertenece al pueblo de Israel, ¿sí? Es muy importante que todas estas cosas vos las estés guardando, esos serán despertados de su sepulcro y resucitarán. Y los otros para confusión eterna, esos van a tener que enfrentar el gran trono blanco de Apocalipsis 20. Son todos aquellos que no creyeron el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Esos son los que nos creyeron. De paso, el Señor te está haciendo un llamado a que creas en Cristo Jesús, que murió y resucitó de los muertos, que Él va a traer, no tan solamente va a, te va a dar ese espíritu, se va a producir un nacimiento en vos, la justicia de Él va a ser puesta en tu vida, esa simiente incorruptible en tu vida, y tu alma va a comenzar un proceso de adolescencia, podemos decir, donde el Señor va a empezar a enderezar esos caminos y esas conductas van a ser deshechas, esas malas conductas, por el poder de su Espíritu. Es un proceso la santificación, la justificación es un momento, es un suceso en el momento que vos creíste. La santificación es un proceso que va llevando toda la vida, que el Espíritu Santo nos va a asistir siempre, en todo momento. Entonces podemos seguir hablando de Daniel, tremendo también este libro, pero tenemos que seguir con Corintios, mi querido amigo. Pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, todos los que creyeron en Cristo Jesús, ¿sí? Que es su iglesia, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda potencia y toda autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Todos los gobiernos humanos, todas las estructuras humanas, religiosas, políticas, económicas, culturales del hombre, van a ser totalmente suprimidas por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo. Dice que Él va a reinar el mundo con vara de hierro en ese tiempo. En un proceso de 1000 años, que el diablo va a ser atado 1000 años también, ¿sí? Va a haber un surgir nuevo del género humano, por 1000 años. Después Satanás va a ser soltado por un tiempo, y acá es donde viene que dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? Que es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Porque todas las cosas que sujetó debajo de sus pies, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó, que han sido sujetadas a Él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Sí? Pero luego de todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Ok?
Qué buena noticia esto, mi querido. Fíjate lo que es esto, lo que Pablo estaba recibiendo en ese momento. Estaba recibiendo una iluminación para todo ese pueblo de Corintio ahí, ¿cierto? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esto también era una enseñanza, amado. Dice, Pablo menciona varias prácticas de la vida diaria que prueban la resurrección del cuerpo. Por un lado, los corintios estaban bautizándose por los muertos. Era una doctrina que estaba viendo en esa época. ¿Cierto? Que esto lo hace la religión de los mormones, creo que lo practican. Se bautizan por todos los parientes muertos para salvarlos, siendo que en el bautismo no hay ningún poder de salvación. ¿Sí? Hay cierto desacuerdo entre lo que esto significa. Estaban bautizando personas vivas por causa de los santos que habían muerto antes de bautizarse, lo cual es muy probable. Eso es lo que se estaba haciendo. Se estaban bautizando gente por todos aquellos que habían muerto, ¿cierto? Es una doctrina que le habían dado auge, le habían dado poder. Por eso Pablo las nombra acá. Y estaban bautizando a nuevos convertidos para que tomaran el lugar de los que habían muerto, lo cual era lo más probable, dice acá este apunte. En cualquier caso, la iglesia de Corintio aún practicaba el bautismo, que es un símbolo de la muerte, ¿cierto? Y sepultura y resurrección. Es un símbolo, ¿cierto? Es una apuesta, ¿cierto? Que es parte, ¿cierto?, de los mandamientos hoy en día en la iglesia. No necesariamente el bautismo de las aguas salva, no salva el bautismo. Lo que salva es el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Y no tan solo la persona de Cristo Jesús, mejor dicho. ¿Cierto? Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Entonces, siguiendo con este tema. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y acá hace una alegoría. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que nosotros estamos sembrando en nuestra alma a través del Espíritu y su palabra, eso lo vamos a cosechar. ¿Sí? Que es el mensaje, que es Cristo mismo en nuestras vidas. ¿Sí? Cristo mismo en nuestra vida forjando, fungiendo a través del poder del Espíritu Santo, toda su persona, todo su ser, toda su genética en nuestras vidas. Eso es lo que se está sembrando en nuestros corazones. Por eso ese es el tiempo de ensanchar el corazón, de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Como dice Isaías, no seas escasa, tensa tus cuerdas, ¿cierto? Tensa tus cuerdas, alarga tus estacas, extiéndete a mano derecha e izquierda, ¿cierto? Porque Dios lo que tiene para darte en cuanto a sabiduría, en cuanto a inteligencia espiritual, como hombre que sos y mujer que sos, es algo extraordinario que va a traer en nuestras vidas frutos verdaderamente deleitosos para compartir con el Rey. Es algo impresionante, amado, impresionante lo que tiene su palabra. Yo creo que su palabra hoy en día está como en muchos. Vos tenés que saber esto, que muchos personajes totalmente fuera del contexto cristiano, filósofos, ¿qué, ¿qué te puedo decir, amado? Científicos, gente sabia, verdaderamente han sido totalmente inadvertidos, ¿cierto? Para el ojo del hombre y de la mujer. Han muerto y han dormido creyendo en este Cristo que estamos hablando. Porque hay una pasión que Él pone que no te la puede matar nadie, querido.
No te la puede verdaderamente velar nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. ¿Cierto? No te la puede apagar nadie. Te van a patear de un lado, te van a patear del otro, ¿cierto? Pero a Cristo, ¿cómo lo vamos a poder evitar? ¿Sí? Jeremías dijo, quise callar, pero dice que un fuego, dice que en los huesos tenía, dice que tenía que declarar, ¿sí? Tenía que declarar de este Cristo, ¿cierto? De este Dios. Y entonces, ¿quién te puede impedir, mi querido? ¿Quién te puede impedir, mi querida? Los discípulos decían, mira, Señor, allí andan unos locos ahí que están invocando tu nombre, están sanando, no sé qué es lo que están ahí. Y el Señor le dijo, déjalo, déjalo, los que están, ¿cierto? Los discípulos ellos, como yo tal vez puedo pensar que yo soy el dueño de la verdad y que no, no, es imposible eso, amado, no, no se puede contener, ni los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos pudieron contener, cuanto menos esta casa. Es una locura pensar. Entonces, hoy en día se tiene que producir, como dice un maestro conocido, un suicidio en el alma nuestra. Y salir de todos los argumentos, salir de todos los criterios que hemos estado siendo sembrados durante años. Son criterios de hace 200, 300 años que están pululando en la iglesia y que no te dejan, ¿cierto?, a esa alma explorar lo más íntimo que vos querés explorar. Hay algo genuino para nuestras vidas. Y te pondré un nombre nuevo, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, este pensamiento griego había sido absorbido por toda esa nación de Roma que asesinó a Cristo junto con los sacerdotes, pero había un pensamiento que decía, el cuerpo es una celda. Por eso ahí viene, por ejemplo, cuando dice todo me es lícito. Claro, el pensamiento griego decía eso, todo me es lícito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo podía, ¿por qué? Porque ellos creían que lo que hacían en el cuerpo no afectaba el alma. No afectaba el alma, el alma estaba, para ellos era algo que estaba para la posteridad, que no tenía que sufrir ningún proceso. Entonces Cristo cuando pone justicia, cuando Cristo pone simiente incorruptible en nuestras vidas, ¿cierto? Es algo indeleble, es algo que no se puede borrar con nada. Vos no lo vas a poder borrar, vos no vas a poder decir, hoy me levanto sin Cristo, hoy no, no, es imposible. Eso está ahí. Lo que pasa es que nosotros pasamos distintos procesos, tenemos distintos pensamientos, traemos muchas cosas y también mi orgullo, lógicamente, mi soberbia se manifiesta en X momento de la vida y empiezo a echar la culpa a uno y empiezo a echar la culpa a otro. No, que por este me pasó esto, que por este me pasó lo otro, que por este me pasó aquello. Mentira, fue mi causa. Porque Cristo, en mi caso, hace mucho que me llamaba a salirme de los ámbitos. Salirme de los ámbitos cristianos, amado. No porque tenía que estar en contra de eso, sino porque el Señor quería volcar, como hoy en día está volcando cosas sobre muchos creyentes. Y hoy puedo entender un montón de cosas, pero estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso. Pero hay algo, hermano, podemos ver su mano detrás de todo lo que Dios está haciendo y cómo Dios en su gran misericordia, en su gran amor, ¿cierto?, nos muestra
que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la mayor maldición que tiene el enemigo sobre los hijos de Dios. Marcado. No es la marca de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún evangelista, ni de ningún maestro, ningún pastor. Eso no lo puede impartir el hombre, olvídate. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Estamos muertos, amados. Estamos muertos, olvídate, muertos. Estamos muertos, por eso hablamos estas cosas. Estamos jugados. Cada día es el último día. Estamos jugados. Y esto no es un drama, sino es un gozo para nosotros. Pero vivos para el Rey. Vivos para el Rey. Y lo que siembras, fíjate, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice. O tonto, ¿no? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué es lo que murió antes? Cristo. Cristo. ¿Quién murió antes? Cristo. ¿Cierto? Es Cristo Jesús. Está clarito, acá es algo que... Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Cristo fue el que murió antes y juntamente con Él, en el momento que creemos, morimos, pero también resucitamos con Él. No tenemos que esperar morir, no tenemos que esperar ahí en el cajón y que nos canten el Salmo 23. Dicho sea de paso, el Salmo 23 en las películas vos lo ves que se declara en los momentos de muerte cuando es algo que da vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Tenés a Cristo? Lo tenés todo, todo, todo. Olvídate del auto, olvídate de la casa, todo tenés. Eso es una realidad. ¿Eh? Y aunque tinieblas cubrieran la tierra sobre ti, no amanecerá, amaneció. Porque esa es una profecía para Israel en los últimos tiempos. Para nosotros amaneció, te iluminó, ya está. No es como la lámpara de Aladino que tenemos que estar frotando para que salga el genio. Gracias, Padre. ¿Qué es lo que se va sembrando en tu corazón? Mi hermana, mi hermano. Cristo. Todos los días. Todos los días, todos los días el Señor está ahí en ese proceso. Cada instante. En un abrir y cerrar de ojos, Dios hizo cosas grandes en nuestras vidas, en nuestras almas. Claro, es imperceptible esta carne. Esta carne que no, porque yo sentí del Señor que me agarró el chucho de frío, que me agarró el calambre, que me caí, que me sacudí, que salté. Es imperceptible, pero su fruto es firmeza, te trae firmeza, te va a traer firmeza, paz. Pero muchas veces también, los 365 días del año, va a haber días que uno está con la guardia baja, mi querido. Está con la guardia baja, mi querido. Claro que sí. Y claro que a uno le falta, y claro que a uno... Sí. Pero esta efímera tribulación momentánea, dice la Reina Valera contemporánea, esta efímera tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor tiempo, un mayor peso de gloria. Sí. Gracias al Rey. Ahí estoy saludando a mi hermana, Patricia, pastora. Dios te bendiga. Te bendiga. Richard, hermano, amado. Te amo mucho en el Señor. Gracias por siempre estar ahí. ¿Sí?
Entonces hay algo que no te podés callar, Ricardo, hay algo que no te deja, ¿eh? Que no te deja. Uno no está acá, gracias por todas esas mensajes, uno no está acá, ¿cierto? Tenemos que cambiar eso, viste, en YouTube queremos que me gusta y en TikTok los me gusta están buenísimos, pero ese no es el propósito del rey. ¿Sí? Que toda la gloria, toda la honra sea dada al rey. Mira, yo quisiera tener gente acá al lado mío y vos también. Quisiera que estuviera mi padre acá. Quisiera que estuviera mi madre. ¿Sí? Entonces, ahí me doy cuenta que yo no puedo hacer nada por eso. Pero sí hay algo que Dios hizo en la cruz del Calvario y en ese hecho es donde me fundamento. Y tengo esperanza de verlos cuando duerma, ¿cierto? Y sea transformado. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Sí? Si no muere antes. Ya Cristo murió, ¿cierto? Así que eso está siendo vivificado en tu vida. ¿Sí? Pero también responde, ¿cierto?, a nuestra transformación en nuestra alma. Ese proceso que dura toda la vida, que se llama santificación. Que poco se habla, pero yo tengo que ir sabiendo a ver de qué se trata esa santificación, que tiene su pie en la justicia que Dios impartió a nuestras vidas. Esa justicia me dice a mí que no tengo condenación. Si no tengo condenación, la salvación es indestructible en nuestras vidas. ¿Sí? Cada vez que peco, soy justo. ¿Qué quiere decir la justicia? Que soy justo. No soy pecador. Esa es otra cosa que tenemos que cambiar. Mirá su palabra. El justo por fe vivirá. No dice el pecador por fe vivirá. Atente a eso. Pensá, mirá su palabra. No te quedes con esto. Sé como los de Berea, viste, que miraban. Y no es fácil estar ahí, escudriñando esa verdad. ¿Cierto? Pero va a haber una iluminación. Entonces, ¿qué te quiero decir? El justo por fe vivirá. No dice el pecador por fe vivirá. Una vez que vos estás en Cristo, sos justo. Pecamos, sí, tenemos obras de pecado, dice, pero Él es fiel y justo también, está del otro lado atacando los penales. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Eso a mí no me da pie para pecar. Donde sobreabundó el pecado, no, pero donde sobreabundó la gracia, sobreabundó el pecado, de ninguna manera, mi rey y mi reina, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Esto no es licencia para pecar. Aunque muchos sí, en ese proceso, caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan. ¿Por qué? Porque hay algo que ha estado permeando la verdad que Dios te estuvo revelando a vos. Pero por miedo, muchas veces, a esa revelación grande que viene de parte del Señor, directo a tu persona y directo a todos, no las hablamos. Entonces, todavía hay mucho pueblo que está cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. Miedo a lo que me van a decir, miedo a esto, cuando tengo todo en su palabra, amado. ¿Sí? Mira lo que dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, ¿cierto? El grano desnudo. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, dice, ¿no? ¿Sí? Acá está hablando el trigo. ¿Quién es el trigo? La iglesia es del trigo. El pueblo de Dios es trigo, ¿sí? Y el otro sabemos qué es, el otro grano, no es trigo, es cizaña, ¿sí? Entonces dice, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? No, no sea cosa que
juntamente con las cizañas también hay en el trigo. ¿Sí? Hay en ese proceso, ¿cierto?, de santificación, el trigo va a ser el que va a prevalecer. ¿Sí? Guardado con el Señor, con la paz de Dios, afirmados en Cristo, ¿cierto? Y dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo u otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No, para cómo poner, dice, mira, dice, así también acá me tenés que ayudar, ¿sí? Acá me tenés que ayudar, mira. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa iluminación. Ya después vamos a estar hablando esta palabra, pero ya vamos a estar con otra iluminación. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla Él le da una forma. No es lo mismo una semilla de avena que una semilla de trigo o una semilla de porotos, por decirlo, ¿no? No es lo mismo, ¿cierto? Por ahí vamos. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves, ¿cierto? Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿eh? Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues esta estrella es diferente de otra en gloria. Aún entre estrellas hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia. Hay diferentes cuerpos, pero también en el mismo cuerpo en el cual es el género humano, es maravilloso. Hay una diversidad en la forma de pensar, en la forma de hacer las cosas y de impartir esa gracia, que es algo maravilloso, amado. No te pierdas eso de otro ser humano. Y dice, se siembra, mira, dice, se siembra en deshonra. Deshonra que este cuerpo, el proceso de Dios comienza en el espíritu. El diablo donde ataca, en nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos. Dicho sea de paso, hay concupiscencia buena y hay concupiscencia mala. Tengo un deseo vivo de ir a visitar a mi hermana. Eso es una concupiscencia en el griego, deseo es concupiscencia. Y hay concupiscencia mala, no es que concupiscencia es solamente lo malo. Esa es otra. Y hay concupiscencias malas, ¿cierto? Dice, se siembra en deshonra, se siembra mientras estamos en este cuerpo. ¿Qué sembramos? Lo incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible? Cristo, que ya murió. Eso es lo que estamos sembrando en nuestra vida. ¿Estamos sembrando profecía? No, Cristo. Cristo. Es Él en nosotros. Por eso dice que nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de ¿quién? De Cristo. Somos tierra de Él. Él va sembrando nuestro corazón. Dice, se siembra en cuerpo animal. Ah, mirá, fíjate, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Seremos transformados. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo, ahí está, espiritual. ¿Sí? Pero es un cuerpo, ¿eh? Cristo comía, cuando Él resucitó, Él comió con sus discípulos, se le apareció. Y le dijo, tengo hambre, denme de comer. Así que ese cuerpo que vamos a tener, va a comer, va a poder compartir cosas. Aún en la Nueva Jerusalén, fíjate lo que te estoy hablando. ¿Sí? Vamos a poder compartir en el milenio
que habla Apocalipsis, se va a juntar, ¿cierto? La iglesia y Cristo van a servir en esa época, en el milenio, y van a interactuar con los habitantes de la tierra también. ¿Sí? Pero eso es algo maravilloso, que vos mismo también lo tenés que ver. La gloria al Señor. La gloria al Señor. Dice, así que, dice, esta palabra me encanta, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hay, dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿sí? Ese sos vos. Ya el Señor sembró lo incorruptible, sembró vida eterna, entonces está fluyendo el Señor y su reino en tu vida. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Por qué alma viviente, mi querido amigo? Porque el alma no puede impartir lo espiritual. A su vez era un ser espiritual él, pero no tenía el poder para poder impartir. Dios no podía impartir a través de él. El postrer Adán, dice, perdón, el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo, espíritu vivificante. Y ahí está, da vida, vivifica, nos dio vida eterna. ¿Lo eterno que es algo temporal? No, es eterno. Métetelo eso en tu fibra más íntima. Y cuando vos prediques que eso eterno no se pierde, no tengas miedo. No se van a ir a otros lugares. Al contrario, van a ser fortalecidos. Se va a acordar de que alguien le trajo la verdad verdadera y la verdad absoluta en este aspecto. ¿Sí? Dice, espíritu vivificante, dice este Adán. Es muy diferente al alma viviente y espíritu vivificante, ¿cierto? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Sí? El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales los celestiales. Si se sembró lo incorruptible en tu vida, sos similar, igual, imagen y semejanza de Cristo Jesús en la tierra. ¿Sí? Y el proceso de muerte será un abrir y cerrar de ojos, amado. Dormimos en él. Aunque le tenemos miedo, muchas veces a la muerte pensamos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eso traemos, amado. Esa es una de las conductas que el Señor va a ir revocando, ¿no? Y terminando. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, este cuerpo, con este cuerpo no está preparado para heredar el reino de Dios. ¿El reino de Dios qué es? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cierto? No es que hay uno que tiene un mayor target santificador que puede estar más cerca. No, todos los que están en Cristo Jesús ya estamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un hecho que Él hizo, mi amigo. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? Dijo el rico al Señor en el Viejo Testamento, todavía en el libro de Mateo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Cierto? Cumplido tus mandamientos, hice todo, Dios. Dijo, bueno, vendé y dáselo a los pobres. ¿Cierto? Dáselo a los pobres, amado. Y dice que se fue triste.
Pero el Señor no se quedó con eso. Lo que es posible, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, el estar en el reino de los cielos no es un esfuerzo ministerial que vos hagas más que otro y lo merezca, no. El reino de los cielos ya lo hizo Cristo en la cruz y en su resurrección, estableciendo el reino de ese mensaje que vos predicaste, que era Cristo, la persona de Cristo, a otro. En ese otro ya nació en el reino. No necesitas bautismo, eso es algo ceremonial, que está bueno hacerlo, sí, Señor. Es algo que es para la iglesia, como la Santa Cena. No hay problemas con ese tema, pero Cristo es el que lo hizo. Es el hecho de Él. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es? El reino de los cielos y su justicia. La salvación viene por añadidura. La salvación del hombre no es el centro de la cosa. La salvación, el centro de las cosas es Cristo y el reino del Padre. La salvación viene por consecuencia de creer en Él. Que Él no va a poder llevar gente que no esté investida de vida, que sea vivificada. Es un hecho, es algo palpable. Él tiene que buscar gente viva. Dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy Dios de vivos y no de muertos. ¿Muerto qué significa? Desconexión con Dios, tanatos, que está desconectado con Dios. Entonces nosotros nos conectamos con Cristo. ¡Pum! Conectado para siempre, para siempre. Esa es la mayor maldición de Satanás. Pero para esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar. Este cuerpo no lo puede heredar. Entonces Él vino a preparar esto. Pero para esto hay que sembrar, ¿cierto? Lo incorruptible en nuestras vidas. Es un hecho que lo hace Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto está hablando de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:13. Se haya vestido y cuando dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué es lo corruptible? El cuerpo, que es lo que se habló antes. Que lo corruptible no puede heredar el reino de los cielos. Entonces Él vino a traernos, Él va a venir a traer cuerpos nuevos a nuestras vidas. Y dice que vamos a ser resucitados en este cuerpo también. Vamos a experimentar esa resurrección que Él experimentó. Y dice, vos te tenés que extender en esto, no te quedes con esto. Pedile al Señor que te ilumine más, porque hay más, hay más, hay más para equipar a tu pueblo. Mira, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya, no es una opción, es necesario. No es una opción, es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Acá el sepulcro está agregado, es muerte también. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Cierto? Ya que el aguijón de la muerte, ¿cuál era la arma que tenía la muerte en contra de nuestras almas para mandarnos al pozo? El pecado, el poder de pecado y la ley. Son dos cosas que él tenía. ¿Sí? Porque no se podía cumplir la ley. ¿Cierto? Entonces siempre vivíamos ahí, éramos esclavos de la ley. ¿Cierto? En otros tiempos, ¿no? Más gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo no es en vano.
Nuestra siembra no es en vano. Tu siembra no es en vano. Habla de estas cosas y vas a tener un pueblo ahí en poder. ¿Sí? Mi querido amigo, mi querida amiga, te amo en el Señor. ¿Sí? Te mando un saludo grande, un beso grande, un abrazo grande. Que Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu ministerio, el ministerio de tu familia. Mira, que crezca, pero total, total en el Señor, siempre en el Señor. ¿Eh? Porque hay, mira, el mundo espiritual del Señor es vasto. Así que mira si tiene para darnos crecimiento. Él tiene para darnos todas las cosas. ¿Sí? Amado, vamos a estar pronto viendo, ya creo que finalizando el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar mirando Corintios 16. Espero que haya sido de bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.